Bienvenido, Arturo. Gracias. Un placer tenerte por acá. Gracias. Arturo, si pudieras tener cualquier habilidad o conocimiento, el que sea, así instantáneamente, ¿cuál sería? ¿Habilidad o conocimiento? Ajá. Como ser el mejor cantante del mundo, ser el... No, sería poder leer los sentimientos de la gente. Los sentimientos. Para poderlo comprender y acompañar, porque siento que hay mucha gente que está pasando por malos momentos y no te das cuenta. Órale, qué chido. ¿Dónde naciste tú, Arturo? Nací aquí en la Ciudad de México. Ciudad de México. Cerca de acá. Ah, sí, cerca de aquí. Sí, en el Hospital de México, que era en ese entonces. Ok, ahora es Un Ángeles México, creo que se llama. Sí, ¿no? El que está que sobre... En Viaducto. En Viaducto, ¿no? Es. Ah, ok. El Hospital de México. Órale, pues sí, súper cerca. Ajá. ¿Y aquí has vivido toda tu vida? ¿En la ciudad? Ajá. Sí, viví en la ciudad, al sur de la ciudad, y ya más en tiempos profesionales he estado por muchos lados. Órale, sí, por el mismo trabajo tienes por que... el mismo trabajo me ha dado la oportunidad de vivir en lugares, ¿no? Órale. Y bueno, hoy en día me fui al bosque. Qué rico, Sí. esa es la mejor opción que tenemos, Sí. ¿no? Para salir un poco de esta... Sí, aunque tengo que venir de pronto a la ciudad, pero Claro. descanso mucho de ella. Ahorita entraremos ahí un poquito quizá en dónde has vivido y todo esto. Claro. Pero para irnos desde el inicio, ¿cómo empieza tu aventura en el arte? Pues mira, no sé si es en el arte o no. Yo nunca, para empezar, no vengo de una familia en la cual exista el arte, por llamarlo de una forma, ¿no? Vengo de una familia bastante tradicional, tanto de los dos lados, como tíos, primos, etcétera, donde eran pues más trabajos más tradicionales, ¿no? Ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera. Entonces, más bien lo que a mí me trae a lo que hoy en día entiendo como el arte es realmente el sonido. O sea, yo como que desde chico experimenté mucho con cables, con conexiones, con bocinas. Siempre me llamó mucho la música, siempre fui más lírico, pero siempre fui muy musical. Okay. Nunca tuve tantas clases musicales como me hubiera gustado, ¿no? Pero tenía una necesidad de expresar, ¿no? Y creo que esa es un poco la personalidad artística, como el expresar. Y en ese como descubrimiento personal del expresar la música, pues fui encontrando como recursos a través de las conexiones, de los cables, de las bocinas, y fue lo que realmente al final me llevó a lo que era mi profesión, ¿no? O lo que hoy en día es mi profesión. ¿Y con qué empezabas así más particularmente a experimentar con cables y todo esto? Pues mira, muy chiquito, por azares del destino, con un primo que crecimos mucho juntos, nos surgió la oportunidad de poner música en una fiesta de, no recuerdo si eran 50 años de una tía o algo así. Okay. Entonces de un par de bodegas así familiares sacamos como un estéreo, otro estéreo, unas bocinas y pues cómo hacer a través de lo que teníamos para que sonara más fuerte y no se apagara, para poder como mantener a flote la fiesta, que le habían cancelado el trío a la tía, no sé qué. Y bueno, a partir de ahí nos empiezan a contratar más señoras como a poner música en sus fiestas, y ahí empezó como una experimentación con cables y con conexiones, pero más como DJ, ¿no? Okay. Y previo a eso también como que primo y yo siempre, aunque insisto, no teníamos como esta influencia musical directa como para practicar la música, pues intentábamos jugar a la música, ¿no? Entonces nos grabábamos mucho sobre otras bandas, ¿no? O sea, poníamos Guns N' Roses y hacíamos una conexión para dentro de la casetera, grabarnos las voces con unos micrófonos encima de Guns N' Roses y traducíamos las rolas al español y las cantábamos sobre Guns N' Roses, ya sabes, sin tocar nada, pero había como toda una conexión de cosas, ¿no? Y eso pues como que nunca lo he perdido. Creo que ya más hoy en día con los años ya me he separado un poco más. Ha habido tanta tecnología que me he separado más de lo técnico y básico que me llevó a esto, pero así es como fui llegando, ¿no? Posteriormente, ya que empezó un poco mi vida profesional, lo que más me apasionaba, y me sigue apasionando, nada más que ya no lo hago tanto, era grabar. Entonces yo salía con mi grabadora donde fuera de viaje, a una entrevista, fuera de trabajo, lo que sea, llevaba mi grabadora y grababa ambientes de ciudades, si estaba de vacaciones en una playa, grababa la playa, hice un sound bank enorme porque me encantaba grabar. Claro. Y siempre he dicho que para mí la grabación, no sé, si puedo ver mi librería de sonidos personales, cada sonido para mí hay una imagen a través de ese sonido, o sea, como que me trae conciencia de ese momento. Sí te remonta, ¿no? A eso que viviste en ese momento. Sí, fuera lo que fuera, pero puedo casi ponerle una imagen a cada sonido que fui grabando. Me he topado ahora en redes sociales alguna bandita que anda haciendo eso. Es que ahorita hay de todo, ¿no? En redes.
pero hay muchos, la verdad es que no sé si sean como tal diseñadores de sonido o algo, Ajá. pero gente que se sale a la calle con su grabadora y te ponen, mira, así suena un tren llegando, ¿no? O así Ujú. suena el avión despegando, lo que sea. Y como que ellos le dan este toque de que te puede evocar esos sonidos, ¿no? O sea, Ujú. el tren llegando, que es más o menos lo que te evoca, el avión despegando y todo esto. Y es pues una manera divertida, ¿no? Y artística de hacerlo. Exacto. Y esto que hacían ustedes entonces era, o sea, lo hicieron a partir de ir experimentando, pues, de Correcto. esto funciona, si lo juntamos estos dos cables, Ajá, funciona. íbamos al centro y conseguíamos, necesitamos ahora que 2 de audífonos entran en uno, entonces íbamos y conseguíamos como un Ah, splitter que nos diera 2 audífonos y luego de ahí otro, o sea, toda una experimentación, aprendimos a soldar cables, o sea, ¿Ah, era sí? muy divertido, sí. Órale. O sea, ¿y Sí. eso ¿en qué edad era más o Pues yo menos? creo que desde los 7 como hasta los 12 13 por ahí. Ok, o sea, sí, bien Ajá, chiquillos. ajá, Ah, qué y chido. luego más grande como que empecé ya a tocar más, pues tuve un par de bandas. Luego eso me llevó a estudios, como a grabar demos y eso me volvía loco, o sea, tener una grabadora para grabar, Claro. pues viniendo de grabar en cassettes, ahora poder grabar en un estudio multitrack, etcétera. Posterior, como que con la música, pues me fui clavando más en aparatos, entonces ya empecé a conocer Pro Tools, que es el software que hoy en día, por lo menos en postproducción de sonido, es el estándar. Mm. Compré una grabadora personal que tenía multitrack y empecé a aprender a grabar en multitrack. O sea, creo que la música para mí fue un maestro más allá que una forma... Bueno, y en esa instancia de mi vida de juventud como un modo de expresión personal de lo que sentía yo por dentro, ¿no? Claro. Pero sobre todo me educó, o sea, como que al yo querer grabarme, fui aprendiendo a utilizar las herramientas, ¿no? Sí, pues no hay mejor escuela, ¿no? Que irle Pues sí, moviendo. el crafting, ¿no? Día a día. Exacto. Y este de Pro Tools es el que usan también los productores de música y DJs y esto. En música hay más vertientes, Ah, porque hay músicos que se acomodan a grabar y componer en ciertos softwares, ¿no? Pero sí en la postproducción de sonido es generalmente Pro Tools. Y profesionalmente te podría decir que es el estándar. ok. Y en los músicos, por lo que sé, usan distintas herramientas, pero usualmente como la mezcla y la masterización va a través de Pro Tools también. ¿Y cuándo te decidiste entonces ya por estudiar la carrera en forma? Pues mira, nunca estudié la carrera per se de sonido, o sea, Mm. porque en esas épocas no había, ¿no? O sea, había quizá por ahí fuera de México y eran carreras más de ingeniería en audio, podría ser, ¿no? No, Ok. no como tal. Por allá existía una en Vancouver que sí tenía como el sound design pero no era una carrera, como un curso de un año o algo así, ¿no? Que eso es lo que hoy en día muchos chavitos en México hacen. Entonces, en esa búsqueda, lo más cercano fue estudiar comunicación. Claro. Estudié comunicación en la Iberoamericana, en la Ibero, y ahí empecé a descubrir que también el sonido podía suceder en el cine, y fue donde encontré un mundo que no conocía, ¿no? A través de un maestro logré encontrar como la persona que me guiara dentro de este medio, que también en México empezaba otra vez como este nuevo cine mexicano, como el nuevo boom donde llegó Amores Perros, donde venía yo qué sé, y tu mamá también, por ahí antes estaba creo que Sexo, Pudor y Lágrimas, o sea, hubo como un boom de la industria como más moderno, ¿no? Y también ahí empezó a agarrar un auge el cine nuevamente. Y en esta producción en específico había una persona que estaba innovando mucho, trabajando de la mano con Iñárritu, que era Martín Hernández, y a través de un profesor de la universidad logré llegar a donde él trabajaba y pues empezar pues, ahí a servir cafés, a lo que fuese. Si me daban una oportunidad de hacer un spot de algún comercial de radio, lo hacía, hasta que finalmente pude volverme parte de su equipo de trabajo, que era muy pequeñito y pues evidentemente todos eran mucho más grandes que yo. Claro. Y realmente así empecé, en eso, ¿no? O sea, la carrera más bien me acompañó. A momentos me salía, a momentos regresaba, porque ya empecé a tener un camino profesional más grande, ¿no? ¿Y hoy en día sí existen ya las carreras aquí en México? Hoy en día existen. Que sí se llaman formalmente así. El gran problema, y lo digo con muchísimo respeto, es que la realidad es que habemos muy pocas personas desarrollando esta profesión, por lo menos en México y en Latinoamérica también, ¿no? Entonces, creo que además de que hay muchísimo desconocimiento, no creo que haya las manos específicas para enseñar esta profesión a un nivel tan grande como es una universidad. Okay. Ese es mi punto de vista personal. Y con
basado mucho en los chavos que salen y egresan pues habemos personas que nos buscan a esos chavos porque somos la fuente directa de trabajo en este momento, ¿no? Claro. Y pues sí, la realidad es que no se enseña bien porque pues no se conoce la profesión, esa es la realidad. Es que como que dentro de las áreas del cine es Ujú. pues de las más nuevas, ¿no? Vi que como tal el título de diseñador de sonoro en una película salió por primera vez en 1979 Por ahí debe haber sido. con Apocalypse Now, creo. Ajá. Esto lo encontré ahí en un documental Ujú. que te digo que me puse a ver. Que, digo, ya existía seguramente antes la persona que se encargaba de grabar el sonido y todo esto, pero como darle el título formal o profesional de diseñador sonoro que salió por primera vez en el 79 con Apocalypse Now, con este hombre que se llama Walter Murch. Ajá. Entonces como que, pues sí, ¿no? Dentro de las áreas del cine, pues es de lo más nuevo, entonces pues ha tardado un poco y luego, pues bueno, aquí en México tardamos un poco en que lleguen más las Ujú. cosas, aunque no sabía que no había pues tanto... O sea, empieza a verlo, pues. Lo Claro, que yo creo es que no hay las manos que la impartan de la forma correcta. Esa es la realidad. Y por otro lado, también considero que en este momento, y un poco de ahí viene mi approach profesional en el que me encuentro hoy en día, es que no hay tampoco las oportunidades para generar esa cantidad de empleo, ¿sabes? es decir que toda la cantidad de cine que se hace aquí en el país cae pues en muy pocas manos en la cuestión de sonido. Por lo menos en la parte de postproducción yo te diría que sí, es un área tan técnica que requiere muchísimas horas de trabajo. Digo, yo creo que todas las áreas del cine, pero en específico esta. Y al no ser pues quizá del mayor interés, porque es tras bambalinas, pues tampoco recibe tanta atención, ¿no? Claro. Pero, y no sé, no sé, las plataformas buscan muchísimo, o sea, tienen mucha exigencia en esa parte, porque de ahí dependen todas sus entregas y todas sus localizaciones, porque lo que yo entrego, pues lo vuelven a hacer en 40 países o 50 países, ¿no? Y si no entrego bien las pistas, o el de imagen no entrega bien pues, Sí, no, piden calidad, ¿no? piden mucha calidad y más allá de la calidad de uno del otro es un tema de muchísimo conocimiento técnico, ¿no? Y eso no hay forma de obtenerlo en una universidad desde mi punto de vista. Yo creo que tienes que obtenerlo con muchísimas horas de vuelo, ¿no? Porque son demasiadas cuestiones técnicas. Sí, creo que en todas las áreas, ¿no? Ujú, Del cine y quizá en cualquier carrera, pero pues en actuación igual, ¿no? O sea, ujú. puedes estudiar la carrera de 3 4 años y te dan toda la teoría y muchísima práctica, ¿no? A lo largo de esos 3 años estás pues constantemente haciendo ejercicios y rompiendo y practicando. Pero no hay mejor escuela que una vez que llegas al trabajo profesional, es donde te empiezas a dar cuenta de muchas cosas justo muy técnicas que ninguna escuela quizá te va a dar, ¿no? O Sí. sea, cosas ya pues sí, del campo profesional donde tienes que llegar justo a las horas de vuelo para empezar a aprender, ¿no? Y creo que se da justo como en cada área y quizá en cada carrera de lo que sea. ¿Cómo entonces tú llegaste con este hombre que trabajaba mucho con Iñárritu Ajá. y empezaste un poco de cero, entonces? Empecé de cero a entender lo que era la profesión, porque no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Esa es la realidad. Y ahí es cuando empecé a entender que se hacía todo de nuevo, ¿no? O sea, hacían desde los pasos hasta las ropas, hasta se grababan ambientes y se editaban y se ponían, hasta se editaban los diálogos que se habían grabado en filmación, se seleccionaban micrófonos. No sabía que los actores, cuando había un tema técnico con sus micrófonos, iban al estudio a regrabar las cosas o a agregar líneas. No sabía que la música después se mandaba, no sabía que se incorporaba, o sea, no sabía que existían tantas áreas dentro de la profesión misma. Sí, como lo decíamos ahorita, ¿no? Ajá. Si uno que, por ejemplo, está dentro de la industria y todo, no conoces exactamente qué es todo lo que hace pues todas las personas de sonido, ¿no? Eh, Esta persona, entonces, digamos que te fue, o sea, sí te tomó un poco como de la mano y te fue enseñando, o se dio naturalmente que tú fueras aprendiendo todo el craft. Yo creo que yo creo que de las dos, ¿no? Yo creo que me enseñó mucho, pero también creo que su acierto más grande, y quizá viene mucho de su personalidad como persona, es que me dejaba yo experimentar y toparme, ¿no? Mm, Con cosas, ¿no? ok. Y eso me ayudó a crecer mucho. Y al mismo tiempo como que me tocó estar con él en un momento de boom para él como profesional, ¿no? Entonces eso me llevó a aprender cosas junto con él también, ¿no?
y pues, tener experiencias fuera y etcétera. ¿Qué fue como lo primero que empezaste a hacer? Lo primero que hice dentro de, ya como en esta profesión, fui artista de Follies. Es decir, era la persona que caminaba a los personajes, o sea, yo veía al actor en pantalla y replicaba sus pasos con distintos calzados, o luego las manos, o luego las caricias, o luego si tenía un vaso, pues le ponía así para que sonara el agua, ¿no? O sea, todos los movimientos actorales los recreaba yo en el estudio, ¿no? Justo, por ejemplo, para la gente que está escuchando esto por primera vez, Ajá. se tiene que regrabar todos esos sonidos, ¿no? Sí. Digamos que en la producción se hace, ¿no? Está la persona de sonido directo, Ajá. que es el que está grabando desde los diálogos hasta todo este tipo de cositas, ¿no? Cuando dejas el vaso. Pues mira, la que está en filmación principalmente su trabajo y su única responsabilidad, desde mi perspectiva, es captar los diálogos de los personajes de la mejor forma. Okay. No nos interesa oír nada de lo demás. Nos importa que el diálogo se entienda, que esté bien microfoneado y que esté bien entregado, ¿no? Entre más limpio, mejor. Claro. ¿No? Posterior a eso, pues se edita la imagen junto con el audio y ya es cuando nos llega después a nosotros, ¿no? Muy cercano al corte final. Una vez que nos llega, ahí empiezan como las áreas de trabajo, que principalmente se dividen en tres, ¿no? Es diálogos, música y efectos. Entonces, diálogos, pues es lo que dices, ¿no? O sea, ya que nos llega ese sonido, seleccionamos, cuando tú hablas, selecciono solo tu micrófono y quito el mío para evitar ruido. Si el micrófono que está aquí arriba, que es el boom, me sirve también, lo uso de acompañamiento, si no lo quito porque es más ruido. Y así me voy encuadre por encuadre, escena por escena durante toda la película o el episodio, ¿no? Posterior a eso calificamos, oye, pues este diálogo raspó o lo que sea, hay que regrabarlo. Buscamos en otras tomas a ver si existe ese mismo diálogo y esa misma interpretación del actor para reemplazarlo. Si no existe, lo marcamos como doblaje. Puede servir ahí, por ejemplo, o sea, a lo mejor hubo un roce con el Igual lavalier que traiga. Exacto. Pero te funciona el boom. Si está suficientemente cerca así, o me puedo ir a la toma 2, o a la toma 3, o a la toma 1, y ver si, probablemente si es un qué, lo pudo haber hecho muy parecido, pero igual si es una acción más de drama, pues probablemente la línea, pues hay tipos de actuaciones, hay actores que replican mucho sus líneas, hay otros que improvisan toma a toma, ¿no? Entonces probablemente no lo encuentres igual y tienes que llamar al actor a regrabar, ¿no? Qué complejo porque, por ejemplo, yo desde el lado acá del actor digo, sucede, ¿no? Que quizá en la primera escena no lo lograste, o sea, hubo algo ahí que no conectaba con la emoción y que se ve obviamente transmitido o no transmitido en la voz. Y quizá en la toma 2 o en la 3 ya se logró. Sin embargo, en la que sí se logró, a lo mejor ahí fue donde hubo el rozón en el micro. Entonces, que ya no funcione eso, donde sí hubo la emoción, pero puedan tomar en el otro. Siempre buscamos como darle prioridad al performance. Claro, ¿no? claro. O sea, si el boom lo cacha de una forma y la actuación llorando es perfecta, lo dejas, ¿no? O sea, de hecho, evitamos mucho eso, más allá. Las tomas alternativas que tomamos de otras tomas, pues intentamos que estén sobre la línea de actuación, no podemos irnos a otro lado, porque además no pegarían los labios, ¿no? Pero, sobre todo, evitamos mucho esas escenas de llantos, de sexo, de hacerlas en estudio, porque son muy complicadas, pero pues a veces tienen que hacer, ¿no? Claro. Luego, posteriormente a esto, al mismo tiempo, también se rehace todo lo que estábamos mencionando anteriormente, que son los Follies o los incidentales. Nosotros cubrimos todos los movimientos actorales en pantalla y los recreamos en el estudio. Por dos razones. Uno, para ficcionar mucho más. O sea, creo que el personaje agarra un carácter sonoro cuando tiene todo lo que el puesto le suena, ¿no? O sea, su caminar, su movimiento, sus llaves, su cinturón, lo que sea, ¿no? Y posteriormente, por una cuestión técnica, nosotros tenemos que entregar una pista, que ahorita van a entender más, es una pista internacional, que hoy en día se utiliza todavía más por las plataformas. Yo tengo que entregar una pista donde sonoramente se escuche todo menos los diálogos para que lo localicen en el idioma que quieren, ¿no? Hoy en día contenidos que hacemos para alguna de las grandes plataformas, para la que sea, pues por lo menos se estrenan en 40, 50 países, ¿no? Entonces pues se rehacen a distintos idiomas. Entonces ellos ya nada más le ponen la voz encima en base a la referencia de mezcla que yo entrego, pero todos los demás sonidos vienen desde mí, ¿no? Órale, qué chido, nunca, no había, por ejemplo, no había imaginado eso, cómo funcionaba, claro. Entonces grabamos todos estos folies o incidentales de todos los personajes durante toda la película, posteriormente se editan, se ponen en sincronía perfecta, ¿no? Posterior hay otra chamba dentro de efectos que están los ambientes, ¿no? Los ambientes, pues si estamos en una ciudad... Perdón que te interrumpa, Arturo, solo como para terminar y especificar bien eso, los folies es todo, ¿no? Desde ¿no? el sonidito de la nariz, dejas el vaso, sí, besos, la puerta... abrazos,
Besos y abrazos. O sea, dentro de efectos está incidentales, o por lo menos yo así lo divido. O sea, diálogos es lo que platicamos. Ajá. Efectos está folies o incidentales, ambientes, efectos per se, ¿no? O sea, son como tres. Ahorita estamos en los folies. Los folies son como la recreación actoral en movimiento de todos los personajes en sonido, ¿no? Y eso está la persona en un estudio. Hay una persona adentro ejecutando como artista y otra del otro lado de la cabina grabando y marcando las tomas del que está y ecualizando al que está haciendo el performance actoral, digamos. Ok, esto obviamente mientras están viendo la película. Correcto. Para sincronizar. O sea, primero como que spoteamos o hacemos un marcaje general de todo lo que hay que hacer, que ya te imaginarás las marcas, es una locura, ¿no? Dividimos por grupos, usualmente lo hacemos pasos, props o utilería, ropas y body touches. Body touches, esto, besitos, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, primero usualmente grabamos pasos en una superficie con un calzado de un personaje. O sea, cuando estás tú todo el tiempo en concreto, te grabamos durante toda la película y con esos zapatos. Luego, si estás tú en tierra, te grabamos en tierra en toda la película con los otros zapatos. Y así nos vamos por personaje. Posterior, la utilería, ¿no? O sea, pues, vasos, llaves, o sea, todo el tema de utensilios de cocina, todo lo que se te va a ocurrir de utilería. Todo lo que toquen, básicamente, ¿no? Los personajes. Luego están los cuerpos, que pues, aunque parece lo más sencillo, es luego lo más complicado, porque hay formas de que grabar esto para que no se un clic, por ejemplo. Como claro. Entonces tienes que hacerlo de ciertas distancias, formas. Y luego está la ropa. La ropa, hacemos una pasada general de ropa. Para integrar los doblajes es muy importante ponerle ropa casi todo el tiempo. O sea, si yo muevo el cuello, le metemos un ruidito de cuello, o sea, como de sonidito. Porque a la hora que incorporan los doblajes internacionales, como que pega, como que es un blend la ropa. Okay. Y hay ropa más específica y muy obvia, ¿no? El abrigo que se quitan, el suéter que se ponen, etc. Claro. Entonces, esos son los incidentales. Posteriormente están los ambientes. Ajá. Los ambientes, digamos que es generar el ambiente sonoro para el espacio donde está la película, ¿no? O la escena en específico. Recordemos que estos micrófonos, como son direccionales. Entonces, en un sistema básico como es el surround, que son 5.1, es decir, 3 enfrente, 2 atrás y el subwoofer, pues esto llenaría solo una bocina, que usualmente es la central donde vienen los diálogos, ¿no? Okay. Entonces, nosotros tenemos que generar sonidos para que nos engloben y nos meten sonoramente un poco más 360 en las cosas, ¿no? ¿Este sonido se le llama, es el Atmos? El más básico es surround 5.1 y de ahí ya nos podríamos ir al Atmos, pero creo que entraríamos en cuestiones más técnicas. Pero el sistema básico de un surround system es 5.1. Digo, solo para no entrar tanto, pero existe el 5.1, el Dolby Atmos y hay otros, ¿no? O sea, básicamente es monaural, que es una bocina, estéreo son 2 bocinas, 5.1 son 3 bocinas, o sea, es el estereofónico, 1 en medio y 2 atrás, más el punto 1 que siempre son los graves. Luego el crecimiento que obtuvimos es el 5.1, es decir, 3 enfrente, 2 acá, más 2 en medio, laterales, que es el 7.1. Okay. Y luego de ahí ya viene el Atmos, que es el que hablas, que es igual, el 7.1, es decir, 3 enfrente, 2 en medio laterales, 2 atrás, ahí van 7. Y luego empieza el punto 1, que es el subwoofer, y el punto, lo que sea, arriba, en el techo. Entonces, el sistema más básico de Atmos es 7.1.2, es decir, tienes 2 bocinas acá. ¿Y cuál es el que más se maneja? Pues mira, el más básico es el 5.1 y se siguen pidiendo muchas cosas en 5.1. La ventaja que tiene el Atmos es que del sistema más grande, que sería 7, o el más utilizable sería 7.1.4, es decir, en el techo tienes atrás, izquierda y derecha, de adelante, izquierda, derecha en el techo, ¿no? Supongo que los cines tienen eso. Algunos cines sí, no tantos. En México vamos muy bien con eso, pero no tantos. Pero la ventaja que tiene es que es como la imagen. Si grabas a 4K, bajarte es muy fácil, claro, ¿no? Porque tienes la calidad más grande. Igual acá, si tú mezclas un contenido en Atmos, bajarte a un estéreo es relativamente sencillo. De irte un estéreo a irte un Atmos, ahí sería más complejo porque pues, cómo llenas las bocinas, con qué elementos. Claro, entonces estamos en los ambientales. Entonces los ambientes son pues, generar el espacio ambiental de los lugares, ¿no? Entonces imaginemos un restaurante. En un restaurante tendrías que poner una capa de gente hablando y murmurando, no sé qué, pero si este es un lugar que está cerca de una vía transitada, tienes que meterle tráfico y de pronto los cubiertos, ¿no? O sea, como un ambiente, ese sería el ambiente del restaurante. Posteriormente vienen, dentro de los efectos hay una pequeña área de efectos, que es lo que hablaba, las puertas, principalmente puertas, ¿no? Hay efectos, yo los divido en efectos suaves y efectos fuertes. Efectos suaves yo diría que principalmente son puertas, por ejemplo. O sea, hay puertas todo el tiempo, porque además es un recurso de edición
pues, muy grande, ¿no? Para cortar escenas, Claro. etcétera. Y efectos fuertes te diría que pueden ser balazos, coches, o sea, automóviles todos, trenes, aviones, todos esos son efectos. Ahí entraría como todo lo que se usa en las películas de fantasía o acción, como explosiones y... Explosiones y esas cosas sí, y dentro de efectos yo también meto una pequeña área que se llama diseño de sonido, porque hay sonidos que no existen Ujú. y hay que recrearlos, ¿no? O sea, un monstruo, pues no es como que vas y grabas un monstruo, ¿no? Claro. Tienes que generar el sonido de un monstruo. Y es un blend de muchísimas capas de sonido, ¿no? Ok. Entonces, ese es efectos, engloba todas esas áreas, o sea, son Foleys, ambientes, efectos per se, y una parte de diseño de sonido. Y están los diálogos, y la música, la industria, y yo también la divido en tres partes, que es la música original, que es el score, o la composición original para la película. Para la película. Hay música de licencia que pues muchas veces han visto en películas que existen como piezas de algún cantante famoso o lo que sea. Esa es una música que se compra en específico para la película, para que funcione. Claro. Y también existe la música procesada, que no necesariamente es de un actor famoso, puede ser de librería o compuesta para, pero es una música que procesamos. Para el restaurante, por ejemplo, necesitaríamos ponerle una música de fondo, ¿no? Que también se compra, entonces. También se compra, porque a veces pues, es una discoteca en la película. Claro. Y pues necesitas una canción famosa para la discoteca. Entonces se compra, pero además se procesa, por ejemplo. Y entonces hay personas que hacen individualmente todo eso. Bueno, de la música, pues por supuesto, ¿no? Está el compositor de Sí, la en la música música, original. digamos, está el compositor y por otro lado está el music supervisor, que el music supervisor o el supervisor musical es el que se encuentra de litigar esas rolas, ¿no? O conseguirlas, los derechos de las canciones famosas, etc. Okay. ¿no? Y ese es en la parte musical. Y en audio, dentro de las áreas que yo acabo de especificar, pues el crew existe también, ¿no? O sea, y justo es como... Eso es creo que también lo que hace falta entender, que también no nada más hay diseñadores de sonidos, hay un montón de editores que también se pueden generar una carrera increíble ahí, ¿no? Que sí son entonces áreas específicas. Está el editor de diálogos, está el editor de efectos, está el editor de ambientes, está el artista de Foleys, está la persona que graba los Foleys, ¿no? Por ejemplo, o sea, en un sistema muy básico. O sea que no necesariamente una sola persona hace todo eso. No, sería prácticamente imposible, ¿no? A las exigencias que hay hoy en día. O sea, imagínate tú solo recrear todos los sonidos de algo. Sí, O sea, grabarte y caminar. Lo hice, pero es muy complicado. Ok. Sí, digo, por ejemplo, esto de los Foleys, pues necesitas el que esté en la cabina y el que esté haciendo todos los movimientos, ¿no? Los sonidos. Pero digamos que el que está grabando ahí en la cabina de los Foleys no puede estar también en la cabina del diseño de los sonidos. Sí, seguramente. Ahí sí se puede mezclar un poco. Digo, yo es un tema muy personal de que también o sea, empecé cuando empecé con Martín Hernández, pues tuvimos oportunidades mucho en Hollywood y como que entendí mucho como la industria americana, que es la que desarrolló muchísimo esta parte del sonido, ¿no? Por Star Wars y por estas cosas. Sí. Y entendí un poco la estructura que tenían. Y posteriormente, cuando ya empiezo yo solito, pues no tenía ni los presupuestos ni los recursos para contratar más gente, pero sabía que yo iba para allá, porque sí creo que el input creativo y artístico, para regresarme un poco a tu podcast, viene mucho de la colaboración, ¿no? Como artistas, creo que lo más complicado, por lo menos para mí, fue lo más complicado como poder dejar pasar cosas que para alguien más estén bien creativamente, pero que estén dentro del panorama que yo estoy buscando para el proyecto, ¿no? Pero una vez que entiendes y la gente va entendiendo tu método y proceso de trabajo y cómo quizá tú percibes como el sonido de las cosas, pues ellos bajo su propia creación y bajo esa línea muy sencilla, o sea, yo solo marco las áreas, ¿no? Si habláramos de fútbol, es como, pues este es el campo de juego, cabrón. O sea, mientras tú juegues en este campo para esta película, que yo considero que está dentro de este campo, o me están pidiendo que sea dentro de este campo, tienes total libertad de creación. O sea, tu libertad creativa es total, ¿no? Y porque fue un 20 que a mí me cayó mucho más adelante en mi carrera, ¿no? O sea, creo que cuando realmente empiezas a crear cosas que por lo menos para ti sean valiosas y te llenen, es cuando las haces para ti. O sea, porque cuando empiezas en esto, y te ha pasado, en estos medios creativos, artísticos, pues muchas veces empiezas con una inseguridad de hacer las cosas para que le gusten a alguien más, ¿no? Desde un casting hasta, pues para mí, una pieza de sonido, ¿no? Y la realidad es que puede llegar a gustarle a la otra parte,
pero tú no estás 100% convencido y nunca vas a estar seguro de lo que estás entregando porque a ti no te convence, güey, ¿no? Entonces, cuando yo entendí esa parte, dije, ¿cómo hago para que estos chavos entiendan eso? Porque creo que es una atadura que te puedes quitar muy pronto, dependiendo cuánto te tome en darte cuenta, ¿no? Pero en cuanto te la quitas y empiezas a hacer las cosas de, ¿por qué me estás entregando esto, Andrés? No, pues porque me gusta y porque considero que es así y así y así. Pero la única forma de contestar de esa forma es cuando realmente lo abordas desde tu perspectiva, ¿no? Y defiendes tu idea. Claro. Y creo que eso es lo que hoy en día agradezco muchísimo de los chavos que trabajan y colaboran conmigo, ¿no? O sea, como que han entendido ese pipeline creativo y ellos mismos cada vez son mejores. Porque eso obviamente es cuando tú empiezas a trabajar para ti, desde ti, pues las cosas van a ser cada vez mejores. Porque no están pensando en lo que me guste a mí. Claro. Sino ellos están viendo la forma de reinventar lo que están haciendo para que esté mejor para ellos. Sí, digo, de entrada no me hubiera imaginado que ustedes en sonido existiera también esto, ¿no? El deslindarse de lo que la gente le pueda gustar y que sea algo auténtico. Porque, pues creo que justo en el arte y quizá en la vida, pero bueno, muy enfocado en el arte, es, o sea, lo que a ti te va a diferenciar, aparte del talento, ¿no? Que eso incluye imaginación, creatividad y lo que sea, pues es tu autenticidad, ¿no? Lo que te hace a ti, Arturo, lo que me hace a mí, Andrés. Entonces, cuando te estás reservando y limitando a que le guste al otro, estás limitando esa autenticidad, ¿no? Que salga. Entonces, cuando la dejas fluir es cuando empieza a tener tu trabajo ese toque auténtico, personal, individual tuyo, que va a ser lo que te va a diferenciar, ¿no? Y te digo, no lo hubiera imaginado que a ustedes les pasaba lo mismo. Pues yo considero que sí, o por lo menos a Sí, mí me no, pasa lo totalmente. Solo te digo, mismo. como Ajá. dentro de esta ignorancia y falta de curiosidad que existe en esta área de la O que sea, hablábamos. imagínate, vamos a una cuestión muy básica. Generar el ambiente de donde quieras. ¿Cuántas formas de llegar a ese resultado puede haber? Claro. Entonces, imagínate en un mundo tan general de, ok, voy a diseñar el ambiente de este parque. Si tú lo abordas de los ojos de cómo le va a gustar a Andrés, imagínate. O sea, para empezar, empieza a ver como una abstracción de una población como muy grande de sonidos, ¿no? Porque ya estás pensando en los sonidos que le gusta a alguien más, ya no a ti, Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, desde esos ejemplos tan básicos, pues hay muchísima como liberación creativa, ¿no? Sí, quizá por mi vida personal, para mí siempre hay, no sé, una fuente en el parque, ¿no? Exacto. Entonces le vas a meter el ruidito de la Ajá. fuente al parque, cosa que alguien más no se lo iba a meter, ¿no? Y Ajá. alguien más le va a meter los juegos o O un los perro, niños por atrás, los o los niños. perros, o... Claro, Pues todo el tiempo, cada cuadro, cada segundo en sonido estamos creando algo. claro. Sí, puede ser tan auténtico y Ajá. personal como lo es cada persona, ¿no? Sí, Órale. sí. Oye, Arturo, entonces tuviste pues la grandísima fortuna de, desde muy chico, por lo que entiendo, entonces poder trabajar en Estados Unidos y vivir de en carne propia la industria, ¿no? De Sí, Hollywood, aparte, muy sí. específicamente. ¿Cuál fue, por ejemplo, el primer proyecto que tuviste allá? Pues, o sea, directamente me fui un tiempo a trabajar en Into the Wild, Ujú, que ujú. es una película que dirige Sean Penn. Sean Penn, ajá, con Ajá. este actor Con Emil Hirsch. Emil Hirsch, ajá. Y estuve trabajando como 6 meses dentro de Skywalker Sound, que en ese entonces seguía siendo de George Lucas. Hoy en Mm, día todo Lucas creo que es de Disney. ajá, Y pues era dentro de su rancho. Skywalker, él tiene un rancho cerca de San Francisco y cuando estaba haciendo Star Wars, él como que quería revolucionar el sonido, ¿no? Con este famoso THX de que las naves, pues él decía, yo no más, o sea, quiero que las naves no nada más pasen de izquierda a derecha en un estereofónico, sino que pues la gente la sienta atrás, ¿sí? Entonces genera Skywalker dentro de su rancho, que era como unos estudios de sonido para empezar a evolucionar, y posteriormente Skywalker se volvió como la meca del sonido para postproducción de cine, ¿no? O sea, digamos que es el Abbey Road mm, del sonido, del ¿no? sonido. O sea que él fue un parteaguas. Yo diría que sí, y Skywalker, pues en ese entonces, pues era o sea, yo creo que sigue muy ahí, pero en ese entonces sobre todo era la meca del sonido. O sea, cuando llegué a trabajar ahí, que pues siento igual era una película pues más indie, ¿no?
y llegué porque pues me estaba llevando Martín a trabajar con él allá. Okay. Pero al mismo tiempo, para que te des una idea, estaban haciendo al lado de mí Piratas del Caribe, enfrente Transformers, acá al lado estaban haciendo Los Simpsons, acá atrás Ratatouille, estaban los Coen abajo con No Country Old Men, estaba... O sea, para que te des una idea del lugar, o sea, es como estar en Abbey Road y ver pasar a Elton John y luego que pase no sé quién, y ¿sabes? O sea, sí. Sí, o sea, lo mejor de la industria mejor de estaba audio ahí. estaba ahí en ese momento, ¿no? Okay. O sea, por lo menos, pues te estoy hablando de Transformers 1, o sea, como de Piratas del Caribe 1, o sea, fueron pues piezas de sonido que pues cambiaron mucho la industria. ¿Que tienen ya cuánto tiempo fue eso? Pues esto era 2007. Sí, como 20... 2007. Y George Lucas fue entonces como parteaguas, pero lo hacía en colaboración con el que fue el sonidista, ¿no? Que me parece que se llama Ben Hurt, algo así. Ben Burtt. Ajá. ¿O estoy equivocado? O sea, ¿George Lucas fue el que inventó todos estos sonidos? Pues como que no los inventó, pero algunos sí, pero no me gustaría aclararme porque la verdad no desconozco exactamente, pero sí generó este espacio donde se generara esta locura creativa. Yo pues, llegué mucho más tarde a esto. Claro. O sea, pero donde yo, en el momento en el que yo fui ya estaba sucediendo esto, ¿no? Y ahí pues percibí muchísimo cómo trabajaban, por ejemplo, cómo mezclaban, cómo organizaban el flujo de trabajo. O sea, imagínate mezclar Piratas del Caribe. O sea, solo en batallas la cantidad de elementos que podía haber. Claro. Solo de folies o incidentales. Imagínate caminares, brazos, props, lo que había, ¿no? Y, por ejemplo, en Into the Wild, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes? Fue un proyecto largo porque tardó mucho en cerrarse la edición. Es una película muy larga, si la han visto. O sea, Sí. yo es la película más larga que he trabajado. En ese entonces todavía se dividía por rollos las películas. Claro. Y eran 9 rollos. Órale. Sí, o sea, usualmente unas películas normales duran 5 rollos, ¿no? O sea, sí, acá casi el doble. Ajá, entonces era una película muy larga, etcétera, pero pues, nos habrá tomado como 6, 7 meses. ¿Y trabajaste de la mano con Sean Penn, por ejemplo? Mucho. Tengo entendido que, por ejemplo, ustedes hay ocasiones en las que trabajan desde preproducción, sin embargo, no siempre, ¿no? Que es lo ideal, empezar desde preproducción, pero no siempre sucede, ¿no? No siempre sucede, o sea, yo hoy en día la verdad es que usualmente los proyectos que me llaman o con la gente con la que he trabajado, como que sí pido que me involucren desde la preproducción, porque para mí es muy importante ver a quién contratan de sonido directo, porque si yo recibo un mal sonido directo es como para el que corrige color recibir una imagen velada, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo le corriges color a algo que está sobreexpuesto? O sea, no sé, debe ser complejo, ¿no? O algo que está velado, ¿no? Entonces yo me involucro mucho ahí, de a ver a quién deciden, a quién se meten, estar revisando, pongo a alguien a que revise los dailies para que cada vez que están grabando pues podamos levantar la mano de esto no funciona. Desafortunadamente, por más que a veces levantamos la mano, ya trae cierta sinergia al proyecto que pues, no pueden cambiar de persona, ¿no? Entonces yo sí pido que me involucren, pero a tu punto sí, muchas veces te buscan ya que firmaron la película, ¿no? Y oye, ya la editamos, ¿la quieres ver? A ver si, ¿no? Pero pues ya te metes ahí en algo que igual no está tan bien grabado, por ejemplo. Pero lo ideal, nosotros de hecho desde pruebas de cámaras hoy en día hacemos un round trip, o sea, cuando hay pruebas de cámaras, antes de que empiece la filmación, pedimos que vaya el sonidista, grabe sonido de como sea, para que de ahí edición haga, bueno, se le llegue material a edición de imagen haga un pequeño corte, ¿no? Como si fueran unas escenitas, y nos manda el round trip para saber que estamos recibiendo el material de la forma correcta. Okay. ¿No? Y que venga toda la metadata implícita, que la metadata es el nombraje de los micrófonos, o sea, toda la información que nos llegue bien, etcétera. Y te das un poco de idea también de estos sonidos ambientales que ya tiene de por también, sí los lugares en los que van a filmar, ¿no? También, y las necesidades del proyecto, pues también pues, ves la historia desde guión, también ayuda mucho a entender la percepción que tiene el director, el escritor. Sobre todo eso, ¿no? Que el director ya desde ahí te pueda ir informando cuál es la idea que él trae, ¿no? Desde dónde viene. Ajá, como un concepto sonoro de lo que está pidiendo, ¿no? En Into the Wild, por ejemplo, ¿ustedes trabajaron desde preproducción? En Into the Wild, pues yo estaba en una posición que no tenía esa conexión directa sí hubo cierta comunicación, pero no tan de full, ¿no? También Into the Wild es una peli que se grabó en mucho tiempo, porque pues Alaska, por ejemplo, fueron en época de invierno y época de verano. Claro.
sea, porque hay nieve y luego no hay nieve, Sí, ¿no? sí, sí. Pues se filmó casi en todo Estados Unidos, o sea, desde Los Ángeles pasando por Tijuana hasta arriba, ¿no? Es cierto. ¿Cuánto dura la película ya terminada? Hijo, no me acuerdo, pero... ¿Más de 2 horas son? Más de 2 horas. Sí, ¿verdad? Sí, seguramente. Sí, y es como de un ritmo lento, ¿no? Pues es de este Pues chavo que se va solo. Ajá, pues es muy contemplativa, ¿no? Exacto, ándale, esa es la palabra. Donde fue muy comercial fue que pues el score o la música original es de Eddie Vedder, el de Pearl Jam. Entonces fue un soundtrack muy escuchado. Ah, no sabía eso. Sí, sí, o sea, hay más gente que conoce Into the Wild por el soundtrack de Eddie Vedder que por la película per se. Órale. Aunque creo que es una peli de culto. O sea, hoy en día, Ajá. además de que tengo entendido que en Estados Unidos es un libro que sí te dejan como... Tienes que leer en cierta época de tu vida en la escuela, ¿no? Entonces como que es una historia muy conocida. Sí, aparte, pues el hecho de que la haya dirigido Sean Penn. No Sí. recuerdo si fue su ópera prima como director, pero... No, tiene un antes, tengo ¿Sí? entendido. Sí. Pero justo, pues es como el actor que ahora está Ajá. dirigiendo, entonces como que eso le dio, Sí, le dio algo de caché, ¿no? Uh-huh. Y terminaste entonces Into the Wild y estuviste... ¿Cuánto tiempo me dijiste ahí en Como Sky? 6 meses, más o menos. Ok. Sí. Y luego en Skywalker, o sea, ese En fue... Skywalker como 6 meses. Ok, Ajá. que fue donde hicieron la Into Ajá. the Wild. Ahí la editamos y la mezclamos. Ajá. De ahí que regresaron a México. Regresé, no me acuerdo, creo que empezamos a hacer Rudo y Cursi, algo así, algunas otras 2 películas. Y luego posteriormente fuera de México también pues nos tocó mezclar Arráncame la vida, la mezclamos en Los Ángeles, por ejemplo. ¿Ah? Luego Beautiful de Iñárritu, me tocó vivir en Barcelona un rato. Entonces también ahí entiendes como el mundo europeo, cómo trabaja, ¿no? Y con este sistema gringo que ahora traíamos, convergerlo no fue tan fácil. Ah, claro. Tan no lo fue que acabamos mezclando, después de meses en Barcelona, acabamos mezclando en Los Ángeles Beautiful, ¿no? Entonces otra vez regresamos a Los Ángeles a acabar Beautiful. Y, o sea, ¿te fuiste a Barcelona solamente a mezclar o estabas en sonido directo? editando day by day. No, editando, ya en postproducción. Pero Alejandro es un director que le gusta como el work in progress todo el tiempo. O sea, no es un director que quiere dejar pasar el corte final. Entonces, como para llegar al corte final necesita ver un trabajo de sonido todo el tiempo. O sea, ¿eso cómo funciona? Pues mientras están editando imagen nos pasan copias de trabajos semanales a las que vas editando y incorporando sonidos y también lo vas ajustando cada imagen que te cambia. Eso es algo muy pesado. Oh. Porque estás trabajando sobre la edición. O sea, para ti es más sencillo que ya esté terminada la película y ahí empezarle. Pues es menos pesado, pero pues hay directores que su proceso creativo es otro. Y para ustedes, en el momento en el que sí inician la película completa, perdón, que hacen la película completa, ¿empiezan del principio o se pueden ir sin el orden cronológico? Mira, en el sonido depende mucho el área donde estés trabajando, dentro de estructura, ¿no? O sea, digamos, igual los de Follies, como te decía hace rato, hacen el marcaje, entonces sí empiezan lineal, pero a la hora que ejecutan, pues van brincándose, porque están sobre los pasos, y igual no hay pasos en las próximas 3 escenas, yo qué sé. Claro. Igual el que edita solo efectos, pues nada más haces un marcaje de los efectos de la película, entonces se va de puerta en puerta, de auto en auto, de balazo en balazo. Claro. El que edita ambientes probablemente, no sé si vaya lineal o no, pero sí trabaja durante todas las escenas porque hay que ambientar todas las escenas en sonido, ¿no? Sí, pero sí, igual sí. Empieza por las exteriores y pues las primeras son interiores, yo qué sé. Claro. ¿No? Y diálogos sí te diría yo que es el más lineal. El que edita los diálogos pues sí empieza desde el minuto 1 y pues va editando los diálogos hasta el final de la película. Entonces, dentro de todos estos... Porque me topé que hay un chorro de... como títulos o posiciones, ¿no? Estos que te había dicho está el supervisor de edición de sonido, editor de sonido, no sé cómo se diga en español, pero el re-recording mixer. Sí, pues es realmente o sea, es que se llama re-recording porque al final you just record the sound, ¿no? For the film. Ajá. And then you mix it and you re-record it. Ok, ya. Sí, es como un poquito rebuscado, Ajá. pero sí, es esa como, es la mecánica. pues ya se grabó y la voy a regrabar. Ajá. Por eso se llama recording. Ok. Ajá. Está entonces el supervisor de Sí, edición mira, de digamos sonido. que si hicieras, no soy muy fan de los organigramas, pero digamos si usáramos como un sistema de organigramas, estaría el supervisor de sonido, que pues digamos es la cabeza de departamento, como si fuese el fotógrafo, pero del sonido, ¿no? Posteriormente están editores, ¿no? Ahí se dividen áreas. Está el editor de diálogos, el editor de efectos, el editor de ambientes, el Foley Artist, los que hablamos hace rato, el que graba los Foleys, ¿no? Esos son todos los editores. Posteriormente que se hace todo el trabajo de postproducción de sonido, ya sea que, muchas veces, el supervisor es el mixer, el que mezcla el proyecto, entonces tendría ambas posiciones. Ok. Si no, vas con alguien
que mezcle tu proyecto, ¿no? Entonces llegas y esta persona se encarga de mezclar el proyecto. Entonces tú como supervisor de sonido converges con la persona ok, mira, esta es la idea del director, esto es como lo queremos, que aquí suba, acá baje, no sé qué, y entre los dos orquestan para que esos sonidos queden como al final el director quiere, que el director también va a estar en sala mezclando. Ok, entonces el mixer es el que junta todas las Ya piezas. están todas las piezas grabadas, todas las piezas editadas, y es como el mixer, quien sea que sea, se dice, ok, aquí subimos la música, aquí la bajamos, este diálogo vamos a ponerlo más a la izquierda porque el personaje va entrando por la izquierda y que llegue al centro, ¿no? Estos zapatos o estos pasos están muy altos, vamos a bajarle, aquí la música sube porque es cuando van a dar un beso, aquí la música baja y regresa el diálogo, ¿no? O sea, es toda esta orquestación de sonidos, ¿cómo la queremos dejar? Que ahí es donde entra mucho, digo, en todas las áreas, ¿no? Pero entra mucho también la creatividad justo de esto que hablas, ¿no? En Sí. cómo utilizar los sonidos y quizá la música para crear ambientes, para evocar todo. emociones. Ajá. Es como ahí es donde entraría el concepto ya general, porque ya tenemos todos los elementos para generar el concepto que queremos. Entonces el director siempre está en sala con ustedes. En ciertos eventos, o sea, digamos, ya en la mezcla final, sí, o sea, usualmente. Previo igual no, porque hay muchísimo trabajo de crafting que pues, sería muy tedioso para un director estar, ¿no? Sí, quizá no va a estar haciendo los folies y eso, no. pero ya en la O sea, mezcla final. Ajá, por ejemplo, yo en mi pipeline personal pido no ver al director antes de 8 o 10 semanas de trabajo. Porque es imposible enseñarle un work in progress de algo que le faltan cosas. Sí, donde todavía no haces la mezcla justo de aquí subirle a la música o acá bajarle. Ajá, O sea, necesitas ya tener algo avanzadito para que vea tu... Sí, porque si tú le pones a quien sea, le pones, mira, estos son los pasos del personaje principal. No suenan bien, suenan a que si ya lo ve todo puesto, editado, ni se va a dar cuenta de los pasos. Claro. No porque estén mal hechos, pues, pero los va a sentir integrados a todo lo que está sucediendo. Eso me impresionó muchísimo de una como entrevista que estaba viendo que les hicieron a las personas de sonido de la película de Ford contra Ferrari, que no la he visto, por cierto, pero ellos hablan de cómo pues cada sonido es una oportunidad para darle carácter, ¿no? a cada sonido y a la mezcla completa de la película. Y de cómo justo hasta los pasos pueden generar carácter, ¿no? Hablaban de una escena en donde está el que pues era un Ford, no sé cuál, es un señor ya grande, estaban como en un almacén, en una bodega, y les está dando un discurso como a los trabajadores y se ve ahí gente de traje, entonces como socios, no sé. Y está dando un discurso en donde dice justo de que mi abuelo Henry Ford en no sé qué fundó esta empresa, bla, bla, bla. Entonces dice, hicimos los folies de sus pasos con los zapatos que traía el actor, ¿no? Sobre más o menos el piso que estaba en escena, pues, ¿no? Y dice, pero no generaba carácter. Entonces intentamos con madera, esos mismos zapatos, pisarlos en madera, no funcionaba. Hasta que lo hicimos en metal, dice, hicimos los zapatos sobre el metal y le dieron como un poquito de eco y eso le generaba mucho carácter al personaje, ¿no? Igual la voz, le dieron como mucho eco, que tiene una palabra... Reverberación. Ándale. Y es como verb en inglés, ¿no? Algo así. Reverb. ¿Cómo darle ese reverb o esa reverberación a la voz del personaje? Le da muchísimo carácter también y fuerza a la escena y en conjunto pues a la película, ¿no? Es algo que... Sí, no lo piensas. No lo piensas. Y menos lo piensas porque ya viendo el resultado final... No te brinca. No te brinca y estás estás procesando tanta información, ¿no? Que es difícil que te concentres en tantas cosas. Yo lo he entendido tan fácil como de yo sé que está bien mi trabajo cuando nadie habla de él. Exactamente. Es muy triste, pero es la realidad. Pues sí. O sea, sí. No van, o sea, tu mejor escenario es no van a decir nada y van a decir, la música está increíble. Sí. Es como, güey, hay 200,000 sonidos más, ¿no? Pero, claro. Pero es eso. O sea, cuando no te brinca. Porque así somos en la vida real. Que somos más visuales que auditivos. Pero cuando algo auditivamente nos corrompe o no nos gusta, nos llama la atención. Sí, totalmente. Te brinca, ¿no? Ajá, pero sí, la realidad es que todas las imágenes que estamos viendo durante todo el día están acompañadas de sonidos y se integran de la misma forma cognitiva en la cabeza, ¿no? O sea, a cada imagen le representa un sonido. Claro. ¿No? Y yo creo que no estamos, por ejemplo, tema como de presencia, no estamos presentes en un lugar si no estamos conscientes de lo que escuchamos y lo que estamos viendo.
Sí, ahorita que hablábamos de todo el ruido que existe en esta ciudad, es ahí donde te saca un poco como de la Sí. realidad, ¿no? Digamos, podemos estar aquí teniendo esta conversación y de pronto pasa el Y, del camote o los sí, tamales o y algo te y, asusta. caray, ¿qué onda, no? Te saca y te brinca Ajá. un poco. Entonces lo que tú más haces, Arturo, es ya el diseño de sonido, ¿no? Que es esto, Sí. todo lo completo de lo que... Pues mira, yo creo que hay por lo menos desde mi perspectiva, hay un como malentendimiento del diseñador de sonido per se. O sea, yo creo que o sea, hay diseño de sonido como lo hablamos, como parte de unos efectos, como diseñar el sonido para algo en específico dentro de la película. Ujú. Y yo creo que también está el diseño sonoro del concepto general de la pieza, ¿no? Y eso es para mí lo que es el diseñador de sonido. Como la persona que tiene la concepción sonora de lo que está queriendo transmitir a través del sonido, ¿no? Junto con el director. Yo hablo mucho de que para mí el diseñador o el supervisor de sonido es el interlocutor entre el sonido y la relación creativa del director con el sonido, ¿no? Entonces, Claro. a mí el director jamás me va a hablar exactamente las palabras precisas para darme a entender lo que él quiere. Entonces, mi responsabilidad es desde su percepción sonora y como me lo estoy intentando transmitir, yo aterrizarlo a lo que necesito hacer para que él reciba lo que quiere, ¿no? Sí, lograr traducirlo, ¿no? Ajá, porque es tan técnico a veces que lo que decías, ¿no? Yo sé que es una reverberación lo que te estás refiriendo. Ajá, ajá. Entonces, Y uno no lo sabe. lo que el director quiere es que haya eco y haya o sea, por poner un ejemplo Claro, muy básico, claro. ¿no? Pero es muy normal, ¿no? O siento, como que ese diálogo lo siento gordo. Yo sé que tengo que ecualizar para quitarle Ah, graves, ¿no? Por ejemplo. ok. ¿No? Estos son ejemplos muy básicos, ¿no? Sí, pero todo eso... A algo más abstracto de aquí quiero hacer sentir con el sonido que el personaje esté desolado. Mm, Entonces, bueno, pues eso lo puedes aterrizar de mil formas, ¿no? claro. Pero pues desde el sonido, entre menos haya, va a haber más soledad. Entonces... Que eso te funciona o vas encontrando como esa sinergia o ese entendimiento conforme más trabajes con el director, ¿no? O sea, ya sí existe esta relación de director... Sí, también, o sea, sí, digo, ojalá pudiera trabajar con los mismos siempre. Me pasa muy seguido, pero pues también hay de otros, ¿no? Pero con los que trabajo más seguido es chistoso porque hasta se van como educando en los términos del sonido, ¿no? Entonces Claro. como ya, no, güey, sí necesita más reverberación eso. Ah, chingón, ok, ya. Ya hablas el lenguaje, Sí, ¿no? no, ese doblaje no se siente, yo creo que hay que ecualizarlo más, ¿no? O Ah. sea, cosas así. ¿No? Hablabas ahorita de que te gustaba, no sé si todavía lo haces, como salir y grabar sonidos, ¿no? Y tener tu Lo librería. hago menos, güey. Sí, pues es Pero que me cada gustaba vez... muchísimo, sí. Para cada proyecto, eh, porque sé que aparte de que cada quien tenga su librería, por ejemplo, su librería personal, hay librerías Sí, ya digitales, hay ¿no? Que muchos puedes digitales. encontrarte. Mira, un poco como nosotros trabajamos en el equipo, siempre yo promuevo que se graben las cosas para el proyecto. Mm, Siempre. No me importa que se refuercen con librería porque es imposible no hacerlo, ¿no? Y de buenas librerías, pero yo creo que el imprimirle y regalarle el carácter sonoro a cada proyecto es algo bien noble y bien lindo, ¿no? Entonces, pues sí, ellos fueron y consiguieron un Datsun de los 70 para imagen, ¿por qué nosotros no vamos y conseguimos un Datsun de los 70 para el sonido, ¿no? claro. O sea, es como, pues, darle dignidad al proyecto de ambos lados, ¿no? Totalmente. Sí, Entonces sí intentamos mucho regrabar todo lo que se pueda. eso significa que hay que estar entonces siempre en la filmación, pues, ¿no? Haciendo ahí un poco de sonido directo. No, más bien posterior vemos que se grabó y lo conseguimos. Claro, porque, perdón, sí, me decías que entonces no es necesario tanto estar en la filmación, sino, o sea, digamos que en la filmación tuviste esta escena en donde el actor se sube al Datsun y se va, enfriega en el Datsun, ¿no? No lo tienes que hacer entonces precisamente en la filmación, No, al lo revés. consigues Ajá. después. Pero son cosas que si estoy desde la pre, puedo hablar con la persona de sonido directo y pedirle que me ayude a grabar ciertos wild tracks o tomas como extras del Datsun, por ejemplo. ¿Por qué no resulta más efectivo sí estar ahí en la filmación y grabándolo ahí mismo mientras se está Porque en haciendo la la escena? filmación, acuérdate que están enfocados en terminar las escenas con los actores. Quizá, o sea, Entonces, se lleva sí. más tiempo en ahora deme No chance. puedes mover el coche porque están haciendo cuadro, no puedes, o sea, está muy enfocado a eso, entonces más bien es posterior. Claro. Sí, ok. o sea, yo sé. Y pues mientras no están trabajando hay ruido porque están montando todas las luces, todas las estructuras, ¿no? Es cierto. ¿Y qué tanto trabajan ustedes también con los compositores? O más bien, el compositor empieza a hacer cuando hace la música original, ¿no? Como el score. Ujú.
¿Trabajan desde ese momento con ustedes, con el diseñador de sonido? Más bien, ellos sí luego empiezan mucho antes, porque igual desde guión van creando ciertas ideas o leitmotivs para el personaje o etcétera. Y a veces desde editorial, cuando están editando en imagen, pueden ir mandando ciertas rolas suyas para ver si funcionan con los cortes. Posterior, ya que empieza como el log version o la edición final de la peli, que es cuando yo casi recibo las cosas, ya hay una comunicación con los músicos, pero más bien como que ahí todavía estamos separados. Ok. O sea, es una directriz creativa con el director, me lo quita encima unas 8 semanas en lo que yo trabajo, y ya cuando me va a entregar más bien es cómo necesito como yo usualmente además mezclo mis proyectos, me dice, oye, ¿cómo necesitas que te entregue? Porque me entregan por pistas, ¿no? Ok. Porque ¿qué pasa? Si no me entregan por pistas y el director me dice, bájale a las cuerdas, pues no le puedo bajar las cuerdas, le bajaría todo, ¿no? Entonces, si me lo dan por pistas, yo puedo bajar las cuerdas, o puedo bajarle a la batería, o puedo bajarle al bajo. Entonces, nos ponemos de acuerdo en eso. Posteriormente, yo digiero como su idea musical, etcétera, hago una premezcla, la vemos junto con el director y platicamos los tres, ¿no? O sea, el compositor, el director y yo, ok, por aquí vamos, por aquí no vamos, etcétera. Ok. Y a veces, dependiendo del director, ya más adelante en el camino, muchos prefieren que ya el músico a veces no esté. Sí, entre menos cabezas estén ahí opinando, pues... No, porque hay veces que pues, quieren pues, quitar elementos de la música, Obvio. ¿sabes? Y eso le va a doler, ¿no? Al Ajá. compositor. Pero pues yo creo que los pros, ¿sabes? O sea, los compositores que ya están en esto saben que pues... Cómo así funciona el negocio, ¿no? Pues, como yo sé que pues igual el sonido de la explosión me encantó, pero pues hay que bajarle, ¿no? Y pues la prioridad es la historia. Claro, contar la historia de la manera más Ajá. fidedigna, ¿no? Uh-huh. Escuchaba también en este de los de Ford contra Ferrari cómo el compositor sí se guió mucho o trabajó mucho pues con todos los demás artistas de sonido Uh-huh. porque... Por tonos. Por tonos y... Ajá, por tonos primero que nada y segundo porque él como que mezclaba o entonaba las canciones conforme la velocidad del coche, ¿no? Si el coche iba en esta recta, aumentaban ahí las guitarras y los acordes, y luego en la curva le bajaba un poco. Ajá. Ahí sí se busca como esa sinergia entre Correcto. todas las áreas Ajá. del sonido, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te parece a ti lo más complicado en un proyecto? Pues quizá lo más complicado, no sé si es complicado o no, pero lo más frustrante es lo que te decía hace rato, recibir un mal sonido directo. Es de las cosas más horribles que existe. ¿Y sucede? Sucede más de lo que te imaginas. ¿En serio? Es muy desafortunado. Porque te llega de una forma que por más que le pongas cosas, no va a sonar bien, güey. Entonces, eso te hace traer a los actores al estudio, los actores no les encanta, se vuelven muy complicados esos procesos, ¿no? Y se pierde un poco de... Se vuelven más plásticos, güey. Sí, o sea, la naturalidad de la escena se pierde un poco porque... Está bien doblar cositas para que si se pierden estén presentes y suenen bien y todo, pero de pronto si de una escena no haces nada, imagínate lo frustrante que es. Es Claro. horrible, es horrible. Y últimamente me ha pasado en algunos proyectos y ha sido muy frustrante. La verdad eso para mí es... No te voy a decir que es complicado porque pues, tiene su cierto grado de complejidad traer al actor y regrabar, pero es más frustrante. Aparte, vas a trabajar sobre algo en lo que está tu nombre y algo que se hizo pues no de la manera más adecuada, ¿no? Sí. En promedio, sé que, digo, hay muchos factores que están presentes, pero en promedio, ¿cuánto tardan en un proyecto? Pues depende. Vayámonos a las películas. Yo pido entre 12 y 14 semanas, depende de la complejidad. Entre 12 y 14 Y semanas. digamos que antes de la semana 8 no suelo ver al director. Ok. Hay veces que hay que ajustar tiempos, pero por menos de 10 semanas yo no hago una película. O sea, no hay manera. Es imposible. Pues quizás pueda ser posible y hay gente que lo hace, yo la hago. Sí, porque si no se puede perder la calidad, ¿no? Hay sí. muchas cosas. Uh-huh. Hay directores que se te ponen ahí medio tricky si quieran verte antes de las 8 semanas. Pues creo que respetan mucho. Sí. Sí, la verdad sí. Supongo que ahí tiene que entrar mucho pues la confianza que te puedan tener, ¿no? Sí, de que usualmente. Oye, estás haciendo el trabajo correcto e ideal para que las cosas puedan... Y cuando no lo entienden, o sea, les explico por qué es así. No es porque no te queda ver, es porque es un work in progress que te va a funcionar a ti. Y ya cuando es su primera, lo entienden y la segunda lo entienden aún más, porque ya saben que va a ser así.
¿Cómo se ve, Arturo, un día de bloqueo para ustedes o un mal día en la oficina? Por ejemplo, para nosotros, los actores, pues es esto, ¿no? De que, oye, güey, salí del casting y no conecté, siento que esto me Ujú. faltó, no hice mal. O ya en el set, ¿sabes qué? Esta escena no conecté, no estaba escuchando, siento que hice un mal trabajo y sales todo Ujú. frustrado, ¿no? ¿Para ustedes hay algo similar? Pues mira, yo creo que es un trabajo muy solitario, ¿no? O sea, salvo cuando estamos ese porcentaje con el director o con los actores, pero es un trabajo bastante solitario, entonces más bien es como estar bien tú en tu día, creo, ¿no? O sea, yo he encontrado muchísimo como en la rutina de mi vida diaria una forma en la que puedo trabajar mucho mejor, ¿no? Sobre todo para que, más allá de que bloqueos creativos de pronto puede ser tedioso, ¿no? Creo yo. Sí, 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 Ajá, sí. o sea, editar diálogos todo el tiempo o mezclar cositas. O sea, llega un punto donde pues 20 años después puede llegar a ser tedioso, ¿no? Claro. Entonces yo he encontrado mucho en mi rutina, ¿no? Como previa a sentarme a trabajar, lo que me ayuda muchísimo. Yo siempre he sido una persona de mucho ejercicio, entonces suelo como trabajar. O sea, lo primero que hago en la mañana es me levanto con mis hijos, les hago desayunar, que eso me encanta, ¿no? Como que empieza mi día como cuando era mi infancia, les doy desayunar. Posteriormente mi esposa llega a hacer ejercicio, se van a la escuela y ahí es donde empieza mi día para mí, ¿no? Ok. Entonces leo un ratito, aunque sean 20 minutos, me salgo a hacer ejercicio, correr, usualmente corro una hora o me voy a nadar. ¿Mm? Posteriormente regreso, desayuno, hago por lo menos 15 minutos medito y posteriormente algo que me ha ayudado mucho, que es lo que de todas estas partes es la que he integrado más reciente en mi vida, es después de meditar, escribo 3 cuartillas. Ah, ¿de eso sacaste esa técnica de algún lado? Pues O... la primera vez, o sea, como que fue un poco propia y posteriormente la leí en el libro del artista. Ah, eso te iba a decir, Ajá, ajá, de Julia Cameron, ajá. ¿no? Habla mucho de eso. Pero o sea, yo empecé como cuartillitas y luego cuando leí el libro dije, está chingón porque o sea, creo que lo padre, aunque ella te dice que escribas lo que quieras. Ajá. Yo sí como que me siento, porque además vengo como de ejercicio, que no corro, por ejemplo, no corro con música, ¿no? Ah, Entonces vengo como, ahí ya libré muchísimo mis pensamientos. claro. Posteriormente, pues, bueno, ya leí, ¿no? Ya corrí, luego desayuno como en un break, bueno, me baño, desayuno. Antes ya en mi estudio, o sea, como que mi estudio suele estar oscuro, entonces me siento en el sillón de atrás, medito 10 15 minutos, depende del tiempo que tenga o cómo ande yo de ánimos, y me pongo y me siento, pero ya me siento a escribir con una intención. Entonces, whatever, o sea, lo que sea que esté como en mi cabeza, como blinking o como pues, escribo sobre eso. O Mm. si hoy estuve con Andrés, es el podcast de Andrés, y escribo y intento como resumir en 3 cuartillas como la idea que estoy plasmando. Entonces me siento a trabajar de una forma tan liberada porque realmente ya no hay chango que me moleste, ¿no? Claro. ¿Y siempre te avientas las tres cuartillas? Siempre. Sí. Sí, o sea, digo, igual porque sí finalizo la idea, o sea, no lo releo, pero estoy seguro que si los leo hay un arco dramático perfecto, Ok. ya sabes. Entonces sí intento, o sea, en la tercera concluir, ya sea al final de la hoja o a la mitad, pero... Sí, es un gran ejercicio, ¿no? Y entonces entro como muy fresco a trabajar, ¿no? Por lo Sí, menos en mi vida humana ya no me está haciendo interferencia. sí, después de todo esto que dices que haces, ya justo, o sea, la Ujú. mente debe de estar Muchísimo. en un flow muy neutral, muy Ujú. agradable, ¿no? De paz, de calma, en el que puedes entrar a trabajar de una manera más sencilla. Y el irme a vivir al bosque me ayuda todavía más, porque no Claro. existe una interferencia como de tráfico y eso, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces me totalmente. ayuda muchísimo. Qué chido. Ajá. Regresándome un poco, Arturo, Sí. ¿cuánto tiempo te costó hacer esto que me decías de liberarte de querer darle gusto a los demás y trabajar a partir de lo que tú quieres? Está muy chistoso porque se va a linkear con lo anterior. O sea, muchas de las cosas que estoy escribiendo últimamente en las 3 cuartillas, ¿qué digo? Intento hacerlo diario, pero por lo menos sí te puedo decir que 4 días a la semana, esa es mi rutina. O sea, Ok. por lo menos 4 de 7 días, dependiendo si me tuve que venir a México o lo que sea. Pero, intento últimamente escribir como los 20 que me han caído durante mi profesión. A lo largo de toda la carrera. Sí, porque creo que el siguiente paso personal, más allá del curso y como transmitir y darle awareness a mi profesión, quisiera como escribir algo, no sé qué salga, pero como para justo como una guía de shortcuts,
¿no? Porque sí creo que nosotros que fuimos más jóvenes en cierta época, pues hubiera estado padre tener esta referencia de que pues, se pueden hacer las cosas, ¿no? Hoy en día la gente puede abrir Instagram y te conoce a ti o conoce a otro y dice, ah, pues ahí está, sí se puede, no sé qué. Hace 20 no había esta comunicación tan directa con la gente que estaba haciendo las cosas, ¿no? Entonces como que estoy escribiendo mucho los 20 que me han caído, ¿no? Y este es un 20 que me cayó, ¿no? Por ejemplo, el decir, a ver, güey, o sea, me tiene que gustar a mí primero. Porque cuando trabajaba con Martín pues tiene un carácter complejo y como que pues a veces me daba miedo entregar las cosas porque pues, no le gustaba, Claro. ¿no? Entonces hasta que entendí que le iban a gustar cuando me gustaran a mí. Y ese pues habrá sido un 20 que me cayó, no sé, güey, hace 14 años por ahí. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Si lo podemos decir, de cuando empezaste a Pues es que... que yo creo que cuando eres artista eso empieza desde que naces, güey, porque estás complaciendo a todo el mundo que te rodea Sí, menos a ti. Y creo que es muy humano, más allá del artista. sí, sí, en la vida lo hacemos. Es muy humano. Entonces cuando es como decir, ok, güey, ¿cuándo yo voy a ver por mí primero? Ahí fue como un pequeño como fuck, a nivel profesional, ¿no? O sea, como de, si no te gusta a ti, no le va a gustar a nadie y además te la vas a pasar fatal, ¿no? Claro. Y posteriormente eso ha sido una flama que me ha seguido hasta buscar la autenticidad en mí mismo como persona e individuo. Yo creo que cuando entiendes que el ser artista no te define, sino te define tú, o sea, te defines tú mismo entendiendo que eres un artista, es bien distinto. ¿Sabes? Cuando tú entiendes que... Y el ser artista no es un tema de glamour, ¿no? Es un tema de personalidad. Cuando tú entiendes que eres, yo en mi caso, yo soy Arturo, soy así y así, me gusta esto y esto y esto y esto y esto, y además mi personalidad es artística, ¿no? Cuando entiendes eso, que no es al revés, yo creo que vives mucho mejor y como más awareness creativo. Y entiendes que para mí, el ser artista o tener personalidad artística, pues es ser una antena, güey. O sea, para mí es estar en la mejor forma para que esa antena reciba la información que debe recibir. Así. Y que pueda pasar posteriormente esa información de la manera más adecuada, ¿no? Exactamente. O sea, así es. Sin embargo, pues cuesta mucho trabajo Mucho. deslindarnos. Porque, pues es que es un trabajo, ese 20 que me pides, pues me cayó a nivel profesional ahí. De allá que lo perfeccioné, pues quizás sigo en ello. Claro, ¿no? claro. Pero ese solo es en lo profesional. El 20 personal también se basa en el reconocimiento propio. Entonces es imposible ser un buen artista o lo que sea si no reconoces lo que tú eres y de lo que estás seguro y orgulloso de lo que eres. Pues no les gustó mi casting, pero pues, güey, yo hice el papel que yo quería y creía que era el que necesitaba ese proyecto. Ya. Pero si tú estás actuando en base a cómo quieres que les guste a los que están viendo el casting, nunca van a ver realmente a la autenticidad que hay detrás de lo que haces, tú como ser humano, como individuo, como artista. Sí, totalmente. ¿No? Y desgraciadamente, o sea, es algo como, pues se habla mucho, ¿no? De que es algo intrínseco del ser humano el querer, pues caerle bien a la gente, ¿no? Porque somos seres sociales, vivimos en la sociedad y pues separarte de la sociedad, el no querer caer bien, pues resulta un poco contraproducente, ¿no? De cierta manera, entonces el deslindarte y tener como tus bases sólidas, como dices, no solamente como artista, sino como persona. Oye, yo soy esto y esto. Al que le guste, qué chido, y al que no, pues bueno, ni modo, ¿no? No, y yo creo que al final del día, yo creo que a mí, por lo menos en mi camino personal, al principio hay un como desconcierto. Como de, cabrón, que tú no eras así. Sí, claro. Yo creía que yo era así, pero no era así. Entonces ese ajuste, en mi caso personal, tuvo dos consecuencias. Personas que se alejaron y no volvieron, personas que me entendieron y me dieron mi espacio, y personas que me acompañaron, ¿no? Las que me dieron mi espacio, algunas regresaron, otras se quedaron por donde estaban. Pero una vez que regresan, o las que te acompañaron, realmente entienden que viene desde una esencia de necesidad de tu corazón, de decir, yo quiero ser la persona que vine a ser, cabrón. Reconocen muchísimo, porque pues vives una paz que está increíble, güey. O sea, porque pues, estás siendo totalmente elocuente y coherente con lo que tú eres como ser. Más allá de las etiquetas, o sea, el diseñador de sonido es una etiqueta, el ser artista es una etiqueta. Es como quién eres y en base a eso, pues ya, viniste. O sea, cuando tú estás en tu esencia y eres lo que eres, lo demás va a suceder solito, güey. O sea, solito, solito, solito. Y probablemente esta gente que se alejó es gente que no te estaba aportando nada o que incluso hasta te estaba quitando, ¿no?
o estaban casados, por decirlo de alguna forma, con una idea de etiquetas que yo creía que yo era. Con esa versión que tú tenías de ti Ajá. anteriormente, ¿no? Sí. Entonces probablemente, pues para ellos el que traicioné fui yo, por ejemplo. ¿Cómo, güey? ¿No eras ese que decías? Claro. ¿Ya me Sí, cachás? sí, sí, Pero totalmente. pues yo espero que esas personas lleguen a un momento en su vida donde pues, el ser auténtica les haga entender de, y también bajo esa autenticidad dicen, soy auténtico, no tengo que ver con la autenticidad de él, pero la reconozco. Y entender que la gente idealmente pues va evolucionando. Es la Entonces, idea, no sí. me pidas que sea el mismo de hace 5 años, Pero ¿no? el problema es que la gente se queda esa percepción de Sí. nosotros. Siento que ahí es un poco cuando esas personas pues no están evolucionando precisamente, ¿no? Porque si con las personas con las que te rodeas todos van evolucionando, obviamente todos desde su vida personal y muy individual, o sea, no llevan la misma evolución, digamos, pero vas en evolución, ¿no? Hacia Ajá. arriba, digamos. Te vas Entonces aportando. vas aportando y vas entendiendo dentro de esa evolución. Sin embargo, si alguien se va quedando en el camino, ya sin Sí. evolucionar un poco, es ahí donde se va a Que tampoco lo veo como niveles, güey. O sea, no, o sea, más bien su evolución es más lenta en un sentido de su vida. O se quedó ahí porque tiene que aprender ahí más, pero no la veo niveles como de arriba y abajo. Sí, o sea, Es claro, como, no, no. es como pues yo quise evolucionar hacia este lado, digámoslo en lados unilaterales, Ajá, ¿no? ajá. Yo quise irme para este lado porque me tocaba ir para este lado y tú te quisiste este lado. Ahorita pues no convergen, no va, o sea, esta carretera no llega. Totalmente. Igual va a dar toda la vuelta y por ahí nos vemos, ¿no? Sí, sí, justo. Sí, quizá Ajá. no esta evolución de una manera Sí, creo que positiva o o negativa. negativa, porque no sé, o sea, Sí, quién no, soy cada yo para quien, juzgarlas. totalmente, Ajá. y cada quien evoluciona. O sea, a veces todos nos estancamos, ¿no? Te Exacto. puedes quedar estancado O igual no estás estancado, y simplemente vas estás por otro trabajando en lado. algo que te está tomando mucho tiempo, ¿no? Totalmente. O como lo dices, creo que justo lo pusiste de una manera muy, muy correcta, ¿no? O sea, uno va para un lado y el otro para el Sí. otro, entonces es ahí donde ya no empiezan a Ujú. converger también y pues hay malentendidos y disgustos o lo que sea, ¿no? Sí. Pero pues es parte de la vida también, ¿no? Sí. Para ir cerrando, Arturo, ¿recuerdas algún consejo que te hayan dado, sobre todo en lo profesional, que te funcione mucho? Hace no mucho me dijeron algo que ya había escuchado, pero no lo había entendido. Y ahorita estoy en un proceso en mi vida donde entiendo esa frase muy cabrón. Y es lo que no compartes se te pudre. Y sí creo que como seres humanos venimos a compartir, ¿no? Y yo me encuentro en una posición ahorita que quiero experimentar el compartir. Y compartir mis experiencias y compartir mis conocimientos y, ¿sabes? O sea, entonces hoy para mí, porque creo que esas cosas es como me han dicho, ¿quién es tu inspiración? Pues creo que todo eso es atemporal, ¿no? Es depende de dónde estés en tu vida, qué te está inspirando en ese momento, Sí, ¿no? Y para mí esta frase ahorita es lo que representa el momento en el que estoy, ¿no? Y es lo que no compartes se te pudre. Y es muy real, cuánta gente se muere con un montón de cosas que pudo haber compartido. ¿Ves? Se quedaron. sí, hay algo de... Fíjate, lo estoy como ahora ligando a esto que estabas diciendo de las páginas matutinas y de cómo te empiezan a caer veintes y todo Ujú. esto. Creo que en el momento en el que tú empiezas a, pues vamos a decirle, estructurar o Ujú. incluso escribir, ¿no? Ya plasmar tus ideas, empieza a haber algo de terapéutico, algo de Muchísimo. catártico. O sea, yo, por ejemplo, con este proyecto, el estar teniendo estas conversaciones y que me he forzado a plasmar muchas cosas de mi profesión y de mí mismo, ¿no? Ujú. Que si no fuera por esto no lo estaría haciendo, ¿no? Pero entonces como que he dicho, a ver, si voy a empezar a hablar del arte y de la actuación y del cine y esto y el otro, pues tengo que estar lo más empapado posible y tener mis ideas bien estructuradas, ¿no? Y a mí me sirve pues plasmarlas, ¿no? Claro, ajá. Escribirlas. Conocimientos que quizá muchos ya tenía previamente, sin embargo, no es hasta el momento en el que los plasmas en el que Tú, como que como caen. que caen. O Ajá. sea, se establecen muy bien, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? El poder compartir, el poder platicar, el poder escribirlo, pues, formas muy terapéuticas y muy, Pues muy sanas, ¿no? muy sanas también, porque incluso
justo vas desechando quizá cosas que... Pero al desechar yo creo que lo comprendes. Algo Claro. tiene la escritura a mano, sobre todo, Ajá. que como que el concepto de algo que te está atorando, por ejemplo, lo escribes y lo entiendes. O entiendes que no es eso lo que te está atorando, es la otra cosa que escribiste en la página 2, por ejemplo. Sí, ¿No? totalmente. Sí, hablan de esta magia que existe de hacerlo a mano. O sea, a mí me ha resultado padrísimo, o sea, Sí. muchísimo. Y me hace estar más en paz conmigo, con lo que me rodea. Si estoy aquí sentado contigo, pues estoy 100% concentrado contigo, porque no tengo esa interferencia de cosas. Claro. Sí, como muy catártico, pues. Ajá. O sea, sí hay algo de desechar, deslindar, pero dándole esta, pues no sé, transformación, Sí, transmutación, exacto. Ajá. ¿no? Y a veces solamente es desecho, también. Sí, habrá cosas que sí es Ajá. como, bueno, esto nada Sí, más sí. necesitas sacarlo y Ajá. listo, ¿no? Pero habrá cosas Pero que te sí. libera. Ajá, totalmente. Entonces cualquiera de estas prácticas es muy... Y el 99% de esas cosas no es como que las puedes platicar con alguien. Ajá, Son como tan personales y a veces quizá estúpidas desde tu perspectiva que pues, no necesito platicarlo, solo necesito desecharlo, ¿no? totalmente de acuerdo. Ujú. ¿Alguna película o serie que nos recomiendes? Híjole, tengo un gran defecto, no veo tanto la tele. Ah, Estoy me viendo imagino. tanto Sí, que pues... me dedico más a leer. O libro, algún libro. Depende en la edad que estén. Pero ahorita que yo estoy en esta crisis de los 40, me clavo Ah. mucho como en el longevity y ese tema. Ajá. Y ahorita estoy leyendo un libro que está pesado, pero está muy interesante, que se llama Outlive. No recuerdo es un doctor, no recuerdo el nombre. Sí, creo que lo he visto. Pero te habla como de la nueva medicina, que está muy interesante, ¿no? O sea, viene la medicina 1.0, luego la medicina 2.0, que es la que hoy en día más o menos experimenta, que es como muy basada en la reacción. Es decir, te enfermo, te doy una medicina y te curas, ¿no? Y la medicina nueva, que es la que habla este libro, es la 3.0 que le llama el autor, habla más como de la medicina preventiva, que es donde está el mundo ahora, que la cantidad de enfermedades que se pueden prevenir, Claro. y no nada más causa-efecto, ¿no? O sea, creo que hoy en día los médicos están hechos para arreglar problemas más que para prevenirlos, ¿no? Y habla un poco de eso. Y pues no sé, está muy divertido. Órale, sí, suena muy interesante. Sí. Y uno como para la crisis de los 30. La crisis de los 30. Mira, más bien te digo, yo creo que de mis libros favoritos, que más bien por esa etapa, o sea, me voy a remontar como a esa etapa donde vino el otro clink de quién es Arturo. Ok. Que creo que surge entre los 30, 33, desde los 27, por ahí es como, ¿quién soy? Ajá, ¿no? sí, O sea, sí, ya no empieza. estoy atado a mis papás, ya no sé qué, ya no tengo esta etiqueta de, o sea, a mí, por ejemplo, pues, siempre he tenido un carácter fuerte y siempre me dijeron que era muy enojón. Entonces yo me creí una etiqueta de que yo era enojón. Y siempre en mi cabeza, yo decía, pues no soy tan enojón, güey, pero pues, la gente me tiene etiquetado como un enojón, entonces yo me considero un enojón, ¿no? Y seguramente lo era. Hasta que entendí que la única forma de no ser enojón era entender que pues, igual y aceptar que era un enojón. Entonces, ¿qué pasa cuando aceptas las cosas? Pues ya no te molestan, güey, porque entonces es que, ¿qué pasa cuando reconoces que eres enojón? Pues cuando te vas a enojar dices, ya te estás enojando otra vez, cabrón, ¿no? Entonces, pues ya no te enojas. Claro. O cuando te enojas, decides enojarte. Que está bien padre, porque cuando decides enojarte, a diferencia de solo enojarte, cuando decides tú enojarte, te puedes decidir cuándo desenojar. Entonces, como ahora sí me voy a enojar con esta. Claro. Pero al ratito ya me voy a dejar. Pero bueno, para esa época, yo me gusta muchísimo The Untethered Soul. Se llama La Liberación del Alma en español. No lo conozco. Y de Michael Singer. Y acaba de salir el nuevo que se llama Living Untethered, que es como viviendo liberado, pues. Y la liberación del alma habla mucho como que para mí la vida espiritual, me encanta ese tema. Y bueno, ahora tiene un boom sobre todo. Pero ese libro te habla, para mí, te explica la espiritualidad de una forma muy sencilla, que al final él te habla del surrendering, que es como el rendimiento. Y como cada cosa de la vida, si nos vamos como rindiendo a las cosas, podemos caer en el cauce de la vida per se, ¿no? O sea, creo que la vida a veces la vemos como, o por lo menos yo la veo como un río, y siempre queremos detener el cauce o direccionarlo hacia donde nos conviene que vaya. Pero si realmente dejamos que ese cauce nos lleve, la vida nos tiene cosas maravillosas. Que es un poco de lo que decías, ¿no? Como una vez que aceptas las cosas, pues fluyen como tienen que fluir, ¿no? Exacto. Entonces lo que para ti, desde tu mente, podría ser un obstáculo o un fracaso, pues la vida igual te está protegiendo de algo y te está llevando a algo todavía más chingón que tú, en tu mente y en tu perspectiva quizá tan narrow o tan corta, no ves como una oportunidad, ¿no? Totalmente.
Entonces cuando empiezas a vivir así, y creo que es un buen libro para... Ese me gusta mucho, El poder de la hora me gusta muchísimo, de Eckhart Tolle, que es muy padre. O sea, como que van de la mano esos libros. Son muy básicos, pero creo que sirven muchísimo. Órale. Entonces yo diría que no ha leído La liberación del alma o de Untethered Souls, los recomiendo muchísimo. Yo sí me lo voy a aventar, fíjate, suena muy bueno. Sí. ¿Tienes, Arturo, algún ideal o alguna meta? ¿Alguna meta profesional? La verdad es que creo que justo en esto que hemos venido hablando en los últimos minutos, lo profesional hoy en día acompaña mi vida personal. Entonces, si las metas profesionales que me acompañen van a hacer mejor mi vida personal, las que vengan. Entonces, hoy he aprendido más bien a vivir día a día, ¿no? O sea, digo, si me preguntaras, oye, ¿te quisieras ganar un Oscar? Que es como una pregunta que me hacen mucho, es como... O sea, quien te diga que no, pues estaría raro, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. sonaría muy ególatra. Pero si te soy honesto, como que digo, sí, o sea, está chingón si va a hacer que yo pueda impactar como persona a más personas. Sí, sin embargo, no te va a suceder nada Pero si no lo logras. yo creo que si permito que eso me defina o me cambie como persona, pues no he hecho nada en mi vida, güey. Totalmente. ¿No? Pero que si sirve para orgullo para mis hijos, para la gente que ha visto el esfuerzo que haya hecho y nos sirve a todos como, pues por ejemplo a mi esposa como un premio a su sacrificio por mi carrera, pues está increíble. Claro. ¿no? Pero pues no, o sea, creo que viene más como el devolver, como darle la awareness a mi profesión. Estoy más interesado en el trato humano, ¿no? Como que estar más en esto, de comunicar lo que soy, lo que creo que es, lo que me nace, ¿no? Totalmente. Y más por ahí. Profesionalmente la verdad es que muy feliz y mientras siga acompañándome como individuo, pues lo que venga, ¿no? O sea, creo y siento en el mundo, en la vida como la vivo hoy en día, que los proyectos que van llegando me acompañan en el momento como debe ser. Y me hace muy feliz. Qué chido. Sí. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues creo que me encanta enseñar. Sería enseñar, transmitir. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Me gusta muchísimo el ejercicio. O sea, me gustan los maratones, me gustan los Ironmans. O sea, me gusta mucho el ejercicio. No viviría de ello, lo hago mucho por pasión y por terapia. Me gusta mucho leer, ¿no? Y pues me gusta divertirme. Me considero divertido. Qué chido. Sí. Fíjate que yo soy bien malo para correr. O sea, me encanta el ejercicio, la actividad física. Lo he hecho desde siempre, toda mi vida. Pero correr siempre me ha costado muchísimo. O sea, he escuchado y tengo entendido que es como un ejercicio muy hasta terapéutico y todo esto, pero no sé, no logro conectar con él. Me resulta muy aburrido y como hasta... O sea, va a sonar estúpido, pero muy cansado, Sí. ¿sabes? Y me gusta cansarme en el ejercicio. O sea, súbeme a la bici y me canso Sí, horas. las horas y los kilómetros que quieras, pero correr siempre me ha costado muchísimo. Sí, yo creo que es encontrarlo. Hay gente que le llega, es como meditar, Ajá. ¿no? O sea, o leer. Sí, sí, sí. Ese es un hábito que al final, al principio, no es como, ¡ay, qué padre es leer!, ¿no? O ¡ay, qué padre es meditar! O sea, como que le vas encontrando el hábito a la cosa, ¿no? Totalmente. Y la corrida es menos quizá atractivo que la bicicleta, ¿no? Por ponerlo en palabras más obvias, ¿no? Sí, y fíjate que sí tuve hace unos años como pues un poco de conflicto de decir, güey, ¿qué onda? ¿Por qué no me gusta correr si es un ejercicio súper chido y te lleva a lugares bien padres y a conocer gente y lo que tú quieras? Pero en un punto dije, güey, pues ya está, no me tiene que gustar tampoco. Sí, tampoco. O sea, si no me gustara el ejercicio y nada más, pues sí es como, oye, si tienes Sí. que justo irle agarrando el gusto a la actividad física, ¿no? Pero me gusta casi cualquier otra cosa, ¿no? Te digo, puedo salir a caminar, puedo subirme a la bici, me gustan los deportes extremos y muchas cosas. Entonces en un punto dije, bueno, pues ya está, tampoco tengo que correr, Tampoco. ¿no? Quizá en algún punto me va a llegar, ¿no? Solito la vida me va a llevar y en un punto voy a estar aventándome un maratón o algo así. Por cierto, o sea, sí me gustaría en algún punto aventarme un maratón, por ejemplo. Bucket list. Ahí. Ajá. Sí. Pero sé que todavía no. Es como, ahorita mejor me voy a la bici o lo que Yo sea. también tengo la fortuna de que mi esposa es una gran corredora, entonces nos acompaña muchísimo eso. Claro. O sea, entrenamos de pronto juntos para maratones, corremos juntos maratones, o sea, corre muy duro ella. Sí, pues es más bonding ahí. Ajá, más... entonces también es algo más que nos une. Órale, qué chido. ¿Tus redes sociales, Arturo? Pollo Zárate, en todos lados. Me hablabas de tu
como curso? Mi curso lo voy a subir en febrero. Estoy terminando de definir la plataforma, porque como es un curso que quiero que llegue a mucha gente, estoy buscando que tenga como las facilidades tanto globales, porque pues tengo mucha gente que me sigue en Argentina, por ejemplo, y también de facilidades como de créditos, ¿no? Que les puedan ofrecer pagos, etcétera, Okay. para que les llegue a gente quizá que en estos momentos en Latinoamérica no tienen tantos alcances. Entonces para febrero... Sí, pero febrero sale porque sale. O sea, ya para mí ha sido como hacer una película como director y ya. Sí, me imagino. Ajá. Pero es una liberación para mí de liberar mis conocimientos deliciosa, que creo que esto me va a traer poder transmitir más y más, ¿no? O sea, como que ya escupí esto, ahora lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Parte de lo que hablábamos, ¿no? Ya... Sí, tengo ganas de ponerme a escribir ahora. Órale. Me veo a nivel personal y profesional, como decías, más transmitiendo. O sea, me veo como impulsando talento joven, como transmitiéndoles como de... Pues se puede, pero define quién eres, qué quieres, hacia dónde vas y aguanta, ¿no? Totalmente. ¿No? O sea, Qué no creo que la vida artística sea diferente a la de un contador. O sea, yo creo que el contador exitoso pues trabajó y tuvo paciencia, ¿no? Sí. El tema es en el arte como disasociarnos de nuestra parte artística para no tomarnos todo tan personal, ¿no? Porque los fracasos son los mismos, solo los sentimos más personales. Chido, pues muchas gracias por estar acá, A ti, Arturo. qué buena onda. Estuvo buena la plática y Sí. pues este asiento es tuyo para cuando Gracias, quieras regresar. luego hacemos otro. Sí, hubo ahí información que no tocamos y todo. Se nos fue el tiempo, pero chido. Muchas gracias. A ti. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.